Antes de ocupar su cargo actual, se desempeñó como investigador para Fedesarrollo y consultor para el PNUD, Ministerio de Defensa de Colombia y Banco Mundial. Es economista de la Pontificia Universidad Javeriana y tiene un máster en Administración Pública y Gobierno de London School of Economics. Felipe, para nosotros es un placer volver a tener en esta que es su alma mater. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, especialmente a Luz Magdalena por volverme a traer a esta universidad que me acogió por bastantes años. Yo antes de empezar a estudiar economía di un poco de vueltas en la vida, estudié medicina, después me puse a trabajar y finalmente dije, bueno, me voy a dedicar a un proyecto de vida y la economía, digamos que fue la carrera como que me impulsó y que digamos, estaba muy metido en estos temas ya por los últimos 15, 20 años. Entonces, cuando Luz Magdalena me invitó a esta cátedra, básicamente lo que quería transmitirles a todos es más que el detalle del trabajo que hago, que les voy a contar pues, varios ejemplos, varios casos de lo que hacemos en planeación, es también como plantear una pregunta reflexiva en términos de qué somos los economistas y qué podemos hacer los economistas. Uno cuando sale del colegio, en general sale muy desubicado, unos más, unos menos, pero digamos que a medida que avanza la carrera uno ya se va haciendo una idea de lo que es la economía y qué es lo que busca hacer una vez se gradúe. Sin embargo, cuando ustedes seguramente den ese salto, pues se van a dar cuenta que es muy diferente lo que uno se imagina a lo que uno realmente hace. El fin de semana unos amigos me preguntaban que qué tanto de lo que había estudiado en economía aplico en el día a día, y yo diría que muy poco, por no decir casi nada. Uno, digamos que sí aplica una estructura de pensamiento, los economistas, creo que todas las materias que nos dan, todos los modelos que estudiamos, todos los ensayos que escribimos, sí nos crean una lógica de pensamiento, y esa lógica de pensamiento, digamos que sí se aplica obviamente todo el tiempo, y eso hace que los economistas, digamos, que estemos encuadrados como en un tipo de pensamiento específico. Entonces, quería arrancar mi presentación con esta pregunta de por qué están estudiando economía y contarles cuál fue mi respuesta. Digamos que yo era muy bueno con los números en el colegio, entonces digamos que ese es un filtro importante para decidir la carrera, pero también me gustaba mucho la plata, me gustaban las finanzas. Yo hacía presupuesto como desde que estaba en quinto de primaria de mis cuentas, y tuve un negocio y bueno, me gustaban mucho los negocios y me gustaban las finanzas, entonces por eso empecé a estudiar economía. Nunca pensé que las políticas públicas tenían que ver con la economía, yo lo veía mucho más desde un aspecto financiero, y de hecho mi carrera la impulsé en esa dirección, en temas de finanzas, y me estaba proyectando a trabajar en el sector financiero. En esa época había algo que se llamaba el semestre social, no sé si todavía exista o si lo hayan quitado, pero era una práctica en la que uno tenía la oportunidad voluntaria de hacer un semestre diferente de la carrera, y normalmente en esa época, que era comienzos del 2000, pues estaba en todo el tema de conflicto armado, y pues teníamos, digamos, una problemática social grande en Colombia. Entonces yo me fui a Barranca Bermeja, me fui 6 meses a trabajar con desplazados, a conocer realmente el país, conocer el conflicto, conocer las carencias de las personas, conocer, digamos, el lado real de la Colombia oculta, que de pronto aquí en Bogotá no la
la conocemos tanto y no la vivimos tan a diario. Eso hizo que mi visión de la economía cambiara, que mi visión de la economía se orientara muy hacia lo público, dejé detrás el presupuesto y las finanzas, y pensé en que lo único que quería hacer cuando me graduara de economista era trabajar en políticas públicas. Que eso igual seguía siendo un tema bastante abstracto, pero digamos que si hay una orientación clara hacia sector privado o sector público. Es como un poco la divergencia a la que seguramente ustedes se están enfrentando, se enfrentarán cuando decidan ejercer la carrera. Entonces, en lo público, digamos que uno tiene unos imaginarios en términos de lo que hacen los economistas en el sector público. Muchos de los presidentes son economistas o han sido economistas. Muchos de los ministros son economistas. En este momento, por ejemplo, el ministro de Salud, y bueno, no tengo la estadística de cuántos del gabinete son economistas, además del de Planeación y Hacienda, pero yo diría que son mayoría en general. Entonces, uno se imagina que estudia economía y que va a trabajar en el sector público para gobernar, para mandar, para diseñar políticas públicas, para generar cambios y transformaciones. Entonces uno sale con una expectativa bastante grande en términos de que soy un economista, salí de una buena universidad, tengo una buena formación y me voy a enfrentar a un mundo bastante raro, bastante gris, bastante oscuro como es el sector público, y ese es un choque que yo lo acoto, digamos, a esta lámina, y es, uno sale proyectándose con esa visión de ministro de Hacienda, director de Planeación, y al menos en términos prácticos y en términos de uno como economista recién graduado, ¿qué puede hacer en el sector público? Yo lo resumiría en esta visión que cada vez me convence más. Esto es de un paper de Esther Duflo, que es relativamente reciente, y que redefine un poco la labor del economista, no como ese gran planeador, no como ese gran gerente, sino que lo define como un plomero. Y un plomero que, digamos, es necesario, porque, como les decía, el sector público funciona de una manera bastante compleja. El tema de economía política, el tema de tener, digamos, una estructura tan rígida, el tema de tener tantos ojos encima como la gente, los organismos de control y demás, hace que ese sea un proceso que uno se le puede ocurrir una idea brillante, como las que estamos escuchando recientemente en campaña, pero que de ahí a que eso se vuelva una realidad es un trabajo muy complejo, y en buena medida depende de esa visión de plomero, de poder engranar y hacer cambios específicamente. Entonces, si me preguntaran qué veo yo de los economistas o cómo proyecto yo a los economistas en el sector público, los proyecto como un grupo de personas que trabajamos en esos detalles, que podemos hacer la diferencia. Un plomero puede determinar que una casa sea habitable o no sea habitable, no la puede construir, pero sí puede determinar unos elementos que son fundamentales para una sociedad, y que creo que eso nos da un valor agregado en el sector público. La teoría poco nos da, es un poco lo que la última frase de la cita del abstract del paper de Duflo. Y nuevamente, la teoría creo que es importante para que uno tenga unas bases sólidas, para que uno sepa lo que está bien, lo que está mal, para que uno sepa argumentar muy bien lo que está diciendo, pero digamos que la aplicación teórica de la economía en el sector público pues es relativamente baja, y digamos que la parte empírica y la parte pragmática en buena medida digamos que orienta el quehacer diario del economista en el sector público. Yo terminé trabajando en una entidad que se llama Planeación Nacional. Les doy un contexto rápido de lo que hace Planeación Nacional y después les cuento un poco cuál es mi cargo actual. Planeación Nacional es como el Ministerio de Planeación que se encarga de pensar las políticas públicas, que se encarga de formular el plan de desarrollo, que se encarga un poco de pensar un poco más allá de una visión sectorial, como lo hacen los ministerios, y piensa un poco en cómo debería funcionar el país de una manera mucho más integral y con una visión de más largo plazo.
Adicionalmente, planeación maneja el presupuesto de inversión. Digamos que es uno de los componentes del presupuesto general de la nación, en donde se logran las principales transformaciones, porque el presupuesto de inversión debe estar orientado mucho más hacia la formación de capital físico, capital social, y no a sostener como ese aparato burocrático como lo hace el gasto de funcionamiento. Entonces, digamos que la nación tiene esa doble capacidad, uno, de pensar un poco hacia dónde van las políticas, pero dos, también de lograr que eso se materialice a través de la disposición de recursos. Y adicionalmente, planeación también está encargado de la parte de evaluación y seguimiento de las políticas públicas. En esta gráfica, que parece un reloj por dentro, muestra lo que utópicamente deberían ser las políticas públicas, y es, empiezo ese ejercicio de planeación todos los años, viendo el plan de desarrollo en términos de qué programas, qué políticas voy a desarrollar, financio esas políticas públicas con una asignación presupuestal, que depende, digamos, de los ingresos del gobierno, distribuyo la tarea entre los diferentes ministerios, las diferentes entidades para implementar esas políticas, y al final hago un seguimiento y una evaluación ex post de cómo van avanzando esas políticas, cómo van avanzando sus programas, de acuerdo a lo que yo planeé y a lo que yo programé. Entonces, la dirección en la que estoy ahorita en planeación y que tengo a cargo es esa dirección de seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Entonces, básicamente lo que hacemos nosotros es definir cuáles son los programas y cuáles son las políticas más importantes para hacerle seguimiento, y generar evidencia de qué va bien, qué va mal, generar evidencia del impacto que se está teniendo con determinados programas, generar evidencia que llame la atención del gobierno, llame la atención de la gente alrededor de los diferentes temas. Entonces, digamos que es un ejercicio muy como dicen los mismos, de cherry picking, que uno escoge exactamente dónde pone la lupa y dónde pone el ojo para poder generar esta evidencia. Entonces, es un trabajo bastante entretenido, estoy muy contento, llevo 3 años. Creo que ha sido un trabajo que me ha permitido como realizar esa formación y esa experiencia que mencionaban en la presentación, porque es un trabajo que ha permitido ver el impacto de esa plomería, el impacto, digamos, de haciendo uno pequeñas cosas, generando evidencia de una manera muy sistemática y muy robusta, ver cómo se pueden generar cambios y ver cómo se puede contribuir a tener un mejor país. Entonces, les voy a contar ya en detalle qué es lo que hago para cada uno de los temas, para el tema de seguimiento, para el tema de la evaluación. No voy a entrar mucho en las metodologías, en los modelos, porque pues, eso es lo que están ustedes estudiando y seguramente los Magdalena se los explica mejor que yo en su clase de evaluación de impacto. Pero sí quiero es como mostrarles ya la aplicación de eso y contarles un poco también las restricciones a las que uno se enfrenta, contarles un poco la economía política de este trabajo en términos del impacto que uno puede generar en términos de estos ejercicios. Entonces, como para que se lleven una visión un poco más aterrizada de cómo eso sirve en la práctica. Entonces, este sistema, digamos que tiene varios principios. El sistema es como este esquema de seguimiento y evaluación. Tiene varios elementos que creo que es importante mencionarlos, y es que nuestra función principal es la de generar información, ¿cierto? Que era lo que les mencionaba anteriormente, generar información para tomar mejores decisiones. Esa información, es que la slide que tengo acá es diferente a la slide que está allá, entonces me estoy enredando un poco. Entonces, lo que les estaba diciendo, la función que tenemos nosotros es la de generar información, generar evidencia,
pero digamos que eso requiere un alto grado de coordinación, porque como les decía, la coordinación se requiere en términos de que nosotros no ejecutamos las políticas públicas, nosotros no necesariamente estamos en capacidad de hacer la evaluación de esas políticas públicas, entonces necesitamos articular a los diferentes actores que están trabajando alrededor de este tema. Y eso en el sector público es muy importante, es muy importante. Yo creo que la gente que aprende a coordinar, que aprende a liderar, que nuevamente es algo que no se le enseña a uno en la universidad, tiene los elementos necesarios para que le vaya bien en el sector público, porque en el sector público las discusiones son muy complejas, hay diferentes incentivos, hay obviamente diferentes intereses, entonces el tema de coordinación creo que es un elemento importante y que si bien uno de pronto si toma clases de management algo aprende, pero digamos que es algo que en última la práctica le da a uno, pero es muy importante para poder desempeñarse bien en el sector público. Autonomía, tenemos autonomía porque como les decía somos los encargados de poner la lupa, entonces eso de cierta manera ayuda a que nosotros desarrollemos el trabajo pensando en lo que queremos analizar y eso digamos que es una fortaleza en términos de hacerlo. Y el tema de responsabilidad y transparencia, digamos que también es algo importante porque el hecho de ser un evaluador también puede volverlo a uno parte de ese proceso. Entonces, la transparencia en términos de esas evaluaciones, de esos datos, de que sean datos abiertos, de que cualquier persona pueda replicarlos y demás, es muy importante. Entonces, bajo estos 5 elementos, desarrollamos la tarea que venimos, que vengo compartiendo, y que pensando un poco en ese ejercicio del plomero, tiene como diferentes focos. Uno puede poner la lupa en términos de los grandes impactos que se están generando. En qué medida, por ejemplo, los programas sociales disminuyen los niveles de pobreza, en qué medida programas como Pilo Paga aumentan las probabilidades de acceso a la educación superior. Entonces, medidas, digamos, de impacto y de cambio en el bienestar de las personas. Uno puede ver también algo mucho más en detalle, algo de, bueno, cómo están funcionando las cosas, cómo a nivel de operaciones y actividades se están desarrollando, en qué medida, por ejemplo, la prestación de alumbrado público tiene sobrecostos, tiene cuellos de botella para que la gente se queje en términos de que si el alumbrado funciona o no. Entonces, puede ver cosas más macro, por así decirlo, pero también puede ver cosas al detalle y cosas más micro en términos de la operación de los programas. Y lo segundo es que el seguimiento y la evaluación son totalmente complementarios. Uno muchas veces tiende a usarlos indistintamente, pero digamos que seguimiento es como un termómetro que le dice a uno si uno tiene fiebre o no, de si está cumpliendo o no lo que se propuso. Y una evaluación es el doctor que le explica la causalidad o las razones de esa fiebre. Entonces, son totalmente complementarios en términos de que permiten poner la lupa en diferentes momentos de manera diferenciada, pero que de cierta manera están pensados en saber si las cosas están funcionando o no y sobre todo, como les decía, en generar información para que las políticas funcionen mejor, que es en última lo que se quiere. Entonces, les comparto un poco lo que hacemos en materia de seguimiento. Entonces, digamos que el marco sobre el cual uno define las políticas públicas muchas veces nos llegan requerimientos, derechos de petición de estudiantes que están haciendo sus tesis y nos dicen que, bueno, cuéntenos ustedes cómo hacen las políticas públicas. Y muchas veces uno cree que las políticas públicas parten necesariamente de cero, parten necesariamente de un ejercicio de identificar problemas, árboles de problemas, árboles de soluciones y demás. Y en el caso de Colombia, esas políticas públicas, para ser muy concreto y muy pragmático, se definen en su mayoría a través de leyes. Y la ley de leyes de esas políticas públicas es el plan de desarrollo. Cada 4 años, cada gobierno hay un plan de desarrollo. Ese plan de desarrollo lo elabora el gobierno, pero digamos que es el Congreso el que aprueba esa ley y define claramente esa estructura de cómo quiero yo ordenar mis políticas
políticas públicas de acuerdo a la prioridad de cada gobierno, lo aterriza en términos de acciones específicas, de qué programas va a ejecutar, qué acciones va a desarrollar, y le pone una plata también, un techo fiscal en términos de presupuestar esas inversiones a 4 años de manera indicativa. Entonces, por ejemplo, en el plan de desarrollo que está vigente ahorita, el de 2014-2018, la estructura son los 3 pilares de paz, equidad y educación, y claramente pues, reflejan las prioridades de este gobierno. La paz, ya todos conocemos cómo han ido avanzando. El tema de equidad también, los resultados son importantes en términos de no únicamente disminuir los niveles de pobreza, sino también cerrar las brechas de diferencias en ingresos. Y educación es una apuesta pues, de más largo plazo y que está relacionada pues, con las otras dos, en términos de que no se cierren esas brechas de oportunidades de acceso a una educación de calidad, tanto a nivel básico como a nivel superior, pues digamos que esos temas van a volver a surgir, el tema de conflictividad, el tema de inequidad. Entonces, esa es la apuesta política de este gobierno. Entonces, con base en esas apuestas, nuestro foco está en tomarle la temperatura. No, yo estoy acá, pero saboteándome la presentación yo solo. Se desconectó ahora. Ya, qué pena. Entonces, nuestro marco es ese. Nuestro marco es el plan de desarrollo, lo que contiene ese plan de desarrollo y cómo, digamos, tomarle la temperatura en términos de sus avances. Esto se hace a través de indicadores. Hay un sistema de indicadores que ustedes pueden acceder. En la página de planeación está el nombre del sistema, que es Sinergia. Y en ese sistema, digamos que ustedes pueden ingresar y visualizar específicamente, por ejemplo, para equidad, para paz, para educación, qué indicadores hay ahí y tomar, digamos, los datos en términos de mostrar los avances en esas estadísticas. Entonces, además, digamos, de tener eso en datos abiertos o en un sistema que se puede acceder, nosotros también hacemos los informes periódicos de cómo avanzan esos indicadores, son informes periódicos en términos de realizar el balance de ese plan y de presentar el tema a Congreso. La información también que nosotros manejamos sirve para tomar decisiones. El tablero de control del presidente es un ejemplo de cómo esa información sirve para tomar decisiones. Nosotros periódicamente somos los encargados de preparar la información que se lleva al Consejo de Ministros. Los consejos de ministros son todos los martes por lo general. Y cada 3 meses los diferentes sectores pasan al tablero en términos de tener un tablero como el que les estoy mostrando, con unos semáforos de rojo, amarillo y verde, para saber específicamente cómo van avanzando en cada una de las metas. Entonces, esa información es importante más allá de los reportes, más allá del acceso público, es porque se logra llevar hasta los niveles más altos de decisión. Es decir, si uno tiene la capacidad de poner un dato y poner un color, una alarma en un consejo de ministros, pues digamos que la capacidad que tiene ese dato de generar acción, de generar cambios, de generar también responsabilidades, pues es muy alta. Entonces, no son los indicadores por los indicadores. Digamos que muchas veces nosotros nos perdemos en tantos indicadores, en tantos datos. El sistema, por ejemplo, tiene como 1000 y pico de indicadores. Y lo que hicimos para poder llevar este esquema a esos niveles de decisión fue priorizar un grupo reducido de indicadores. En este caso, por ejemplo, el trabajo tiene 9 indicadores para, digamos, poder llevar esas alertas a esas instancias. Esto que les estoy contando es un trabajo que yo diría que lleva más o menos 15 años en esa división, perfeccionando los indicadores, buscando los espacios de trabajo con presidencia para poder sistematizar esto y hacer esto de manera regular. En este momento se hace, en el gobierno anterior también se logró hacer, y es una práctica que a nivel internacional, digamos que está ampliamente reconocida, y es el tener indicadores claves, estratégicos, de alto impacto, y que permita que el presidente, pues digamos que
controle y haga seguimiento también al cumplimiento de estas transformaciones. Entonces, a manera de ejemplo, les comparto este tablero. Como les decía, es del sector trabajo, en términos no solo de empleabilidad, sino también relacionado con temas de protección para el trabajo y también de formación. Entonces, son temas estratégicos que, nuevamente, ahí es donde uno tiene que ser muy selectivo y tener indicadores que puedan tener un alto impacto en términos de política pública, pero también indicadores que se puedan alimentar periódicamente para poderlos llevar y tomar estas decisiones. Sin embargo, eso no es suficiente porque transmitir estos indicadores puede que para nosotros sea sencillo, para nosotros los economistas podamos entender estas estadísticas, pero la gente en general no las entiende y es muy difícil, digamos, transmitir estos mensajes en términos de estadísticas. Un ejemplo claro es la disminución de la pobreza. Este es un pantallazo del sistema que les mencionaba anteriormente. Una de las metas del plan de desarrollo del componente equidad, ya que la más importante es la disminución de la pobreza. Hay diferentes maneras de medir la pobreza, puede ser pobreza monetaria, medida por ingresos, o la pobreza multidimensional, que es una medida que tiene Colombia recientemente y que básicamente mide diferentes dimensiones de carencias básicas. No es únicamente ingresos, sino también es acceso a educación, acceso a salud, temas de habitabilidad y demás. Entonces, es una medida más integral. Este gobierno se propuso disminuir la pobreza al 17% de la población, perdón, al 17.8% de la población a 2018. Arrancamos en un nivel del 20% y en el último dato que salió antes de Semana Santa logramos alcanzar esta meta con un resultado de 17%. Entonces, si uno ve el semáforo, uno lo ve en verde, uno lo ve que ya cumplió esa meta. En teoría, 5.4 millones de personas salieron de la pobreza multidimensional en este gobierno, pero cuando uno sale a la calle a preguntarle a las personas, sale a preguntarles cómo está su situación económica en los últimos 12 meses, y también si usted cree que la cantidad de pobres en su municipio han aumentado o disminuido en los últimos meses. Y uno se enfrenta a este tipo de cosas, y los datos duros me dicen que la pobreza ha bajado, que 5.4 millones de personas salieron de esta condición, pero cuando uno le pregunta a las personas, cree que no solo han aumentado, sino la mayoría de gente cree que han aumentado, y que la situación en general, la situación económica también ha desmejorado, cuando las estadísticas duras nos muestran algo muy diferente. Yo creo que esto es algo que sobre todo a ustedes les va a tocar enfrentarse de una manera mucho más radical. Muchas veces se critica a los gobiernos porque no han sabido comunicar, porque no han sabido transmitir, y es muy difícil un poco dar ese paso, ese salto entre lo que son las estadísticas duras y lograr transmitir esas transformaciones, y eso pues tiene que ver mucho con esas brechas que en teoría, la teoría económica las denomina como las brechas subjetivas entre las mediciones estadísticas y las mediciones de percepción de las personas. Nosotros, conscientes de este proceso, hemos venido complementando los indicadores que les mostré con una encuesta de percepción ciudadana. Esa encuesta de percepción ciudadana le pregunta a las personas exactamente lo mismo que nos dicen los indicadores, pero con una medida subjetiva. Entonces, es la misma persona la que se autodenomina pobre o no, es la misma persona que opina sobre los diferentes indicadores del plan de desarrollo, y lo que hacemos nosotros es hacerle un seguimiento a esas brechas, ¿sí? Porque no es únicamente importante, o es igualmente relevante
lograr esos resultados que nos lo muestran las estadísticas, pero también es igualmente relevante pues transmitirlos, ¿cierto? Que la gente en realidad sienta esos cambios y que en últimas pues sienta que su calidad de vida y la calidad de vida del país está mejor, que es en últimas el fin de las políticas públicas. Esta diapositiva muestra esas brechas por ciudades. Entonces uno lo que ve es que todos los datos que están por encima de esa diagonal quiere decir que hay una brecha en términos de que el dato subjetivo es mucho más disímil al dato objetivo. Si fuera al revés, estaríamos por debajo de esta diagonal. Y uno ve que en zonas como las zonas rurales, de pronto donde el tema de comunicación es mucho más complejo, mucho más difícil de transmitir también por la idiosincrasia de las personas, pues esa brecha es mucho más amplia. Viendo la evolución de esto, también es importante entender un poco por qué de un año a otro esa brecha se puede ir ampliando, se puede ir reduciendo. En el caso de las principales ciudades, en estos últimos años, a partir de las mediciones que hemos hecho, se evidencia que claramente esas brechas se están ampliando. Entonces, hay un reto de política pública y es no únicamente uno diseñar la política, generar impacto, mejorar la calidad de vida, sino también lograr transmitir mucho mejor esos datos. Y eso no se está logrando. Claramente, la manera en que se comunican los informes que les mostré anteriormente, yo diría que la tasa de lectura de esos informes es bastante baja. No creo que ningún congresista se lo lea, pero todo el tema, digamos, de uso de redes y de información, digamos, mucho más corta, mucho más concreta, mucho más vivencial, ayuda. Y en eso, pues también, digamos, estamos trabajando, pero no les voy a contar en mayor detalle por temas de tiempo. Entonces creo que eso es importante. En resumen, la parte de seguimiento no es únicamente tener datos, digamos que ya Colombia tiene muchos datos, tiene un sistema estadístico muy fuerte. El punto está en cómo transmitirlos a los niveles decisorios, como les comentaba en términos del Consejo de Ministros, y también a la población en general para poder lograr que esos cambios sean evidenciados por las personas. En temas de evaluación, como les decía, el foco está centrado en los principales programas. Nosotros anualmente tenemos presupuesto separado para realizar evaluaciones. Algunas evaluaciones las hacemos nosotros mismos, otras contratamos a firmas especializadas para hacer esas evaluaciones. Digamos que el foco ha estado en evidenciar temas que sabemos que no están funcionando bien o en medir el impacto de programas emblemáticos de este gobierno. En Colombia, digamos que esa cultura de evaluación ha crecido de manera importante. Si uno sale a los países de la región, se da cuenta que con México estamos como en el top de evaluadores de la región. El hecho de que ya la mayoría de universidades, por ejemplo, tengan seminarios o clases de evaluaciones de política pública es un plus muy importante y que le abre a uno muchas oportunidades en términos laborales. Yo estuve en planeación hace 15 años, antes de volver. Cuando salí de planeación y aprendí estos temas, tuve la posibilidad de empezar a hacer consultoría por fuera, consultoría en la región, y es precisamente por eso, porque digamos que en la región, a pesar de los avances, todos los temas de evaluación, todos los temas de seguimiento no están tan avanzados como en Colombia. Entonces, también pensando como un elemento diferenciador, como economista, todos estos temas, digamos que tienen una oportunidad importante en la región por el nivel en que estamos en Colombia. Entonces, les voy a contar más o menos de 4 o 5 evaluaciones que hemos venido realizando, que tienen que ver con temas de este gobierno, que tienen que ver también algunas evaluaciones novedosas para que conozcan un poco lo que estamos haciendo. Pero digamos que esta es una aplicación ya práctica de temas microeconómicos en el análisis de políticas públicas y en generar decisiones. Entonces, arranco por Pilo Paga, que es un programa bastante emblemático, es un programa bastante controversial, teniendo en cuenta un poco también los costos asociados al programa. Es un programa que en términos acumulados ya tiene un costo de cerca de 1 millón de pesos
y que ha beneficiado a 40.000 estudiantes. Entonces, nuestro objetivo era saber si ese programa en el corto plazo estaba generando un impacto positivo o no. Esa era la pregunta de investigación con la cual queríamos desarrollar esta evaluación. Siempre que hacemos una evaluación, empezamos por pensar eso. ¿Cuál es el titular que queremos que salga de la evaluación? No es únicamente el tema del paper, no es únicamente el tema metodológico, sino es qué es lo que queremos responder y a qué público queremos responder. Entonces, en este caso queríamos responder si esa inversión tan alta, si esa inversión que en cierta manera estaba generando debate en las universidades, sobre todo, estaba teniendo o no un impacto. Y además se levantó una línea de base para que en el tiempo, cuando los pilos terminen de estudiar, podamos también hacer una medición de esos impactos de largo plazo. Entonces, el punto de arranque de este programa es esta gráfica. Entonces, digamos que los datos estaban mostrando que el nivel de cobertura estaba aumentando de manera importante. Ya íbamos en el 45%, habíamos arrancado del 37%. Entonces el problema no necesariamente era de cobertura, porque la cobertura iba creciendo. El problema básicamente era de equidad, y era que esa cobertura, en la mayoría de los casos, estaba siendo copada por estudiantes que tienen las mismas condiciones en términos de capacidades, y lo único que los diferencia es el estrato y la capacidad de pago para acceder a las universidades. Entonces, si uno mira los datos de tasa de acceso a estudiantes sobresalientes, básicamente los que en los puntajes de las pruebas saber 11 estaban en el decil más alto, es decir, los más pilos, y uno comparaba pilos de estrato 1, que tenían unas probabilidades de acceso entre el 34 y el 41%, con pilos de estratos altos que tenían una probabilidad casi del 50% mayor. Entonces había una disparidad, una inequidad en las oportunidades de acceso al programa. ¿Qué pasó con el programa? Y este resultado es bastante sorprendente, pues no sorprendente, pero sí es bastante contundente. Y es que el ritmo de cobertura, digamos que siguió creciendo, pero digamos que venía ya con una inercia en términos de crecimiento. Y lo que realmente sí logró el programa fue igualar las oportunidades de acceso a la educación superior de un estudiante de estrato 1 con un estudiante de estrato 6. Entonces, gracias al programa, una persona que tiene estos niveles en saber 11 en términos de buenos resultados, independientemente del estrato en el que esté, tiene las mismas probabilidades de acceder a una educación. Entonces, eso en términos de equidad es un paso muy importante, es un paso que uno puede controvertir sobre si esto está sustituyendo plata de universidades públicas o no, pero digamos que lo que sí puede afirmar, digamos, con contundencia es que esa probabilidad también se igualó, que era en últimas pues el objetivo del programa. Si uno ve el resultado en términos de instituciones acreditadas, digamos que son instituciones con niveles de educación más altos, ve que ese salto que dio el programa es mucho mayor, pasó del 16% al 49% en el caso de estrato 1, eso quiere decir que fue un aumento de casi el 200% en términos de cerrar esas brechas. Y además, pues también generó un efecto en términos de mejorar la calidad de los estudiantes medida por los puntajes de las pruebas saber. Entonces, por el hecho de que era uno de los requisitos de entrada, pues digamos que el esfuerzo que se hizo en términos de preparar estas pruebas, tanto en colegios como estudiantes, pues tuvo un aumento importante en términos del puntaje promedio y el puntaje de entrada. Otro de los elementos que se vio con la evaluación tienen que ver con el rendimiento que tienen los estudiantes en esos 2 primeros semestres. Esta evaluación se hizo el año pasado, solo se incluyó dentro de la muestra los pilos que estaban en los primeros dos cortes, y básicamente lo que uno evidencia es que
no hay, digamos, una diferencia importante en términos de los puntajes del rendimiento académico. Es un rendimiento académico similar entre los estudiantes beneficiarios del programa y los que no. Y sí se evidenciaron unos resultados en términos de las tasas de deserción en los dos cortes, viendo, digamos, ahí las diferencias. Entonces, el programa, digamos que fue efectivo en términos del acceso, pero no se evidencia necesariamente un cambio en términos de la calidad y del nivel de los estudiantes. Entonces, ese es un elemento, por ejemplo, que uno puede empezar a debatir en términos del programa, y es que no es solo abrir la oportunidad, sino también el apoyo que se requiere en términos de poder darle soporte a los estudiantes para poder, digamos, tener un buen rendimiento, porque el costo de oportunidad en un filo que no tiene un buen rendimiento es mucho más alto que el costo de oportunidad de una persona que puede pagar su semestre y que pierda el semestre, pierda la universidad. Entonces, las consecuencias de pronto de ese programa pueden ser muy negativas en términos de que si no cumple el programa, pues puede tener un efecto importante en su calidad de vida. Entonces, son elementos que se pusieron sobre el debate, son elementos que en este rediseño que se hizo del Pilo Paga del último corte se incorporaron. Por ejemplo, otro de los elementos que se vio en la evaluación es que el costo educativo, el costo inflacionario del programa en algunas universidades se disparó por el hecho, digamos, de que hubo un aumento de demanda. Entonces funciona igual que un libre mercado. Entonces, el hecho de que hubo un aumento de demanda por el hecho de que antes había unos estudiantes que no accedían, que ahora van a acceder, pues hizo que los precios también subieran, y eso obviamente va contra el presupuesto público. Entonces, son elementos de la evaluación que muestran que el programa es efectivo, pero que también han servido para todo el tema de rediseño del programa, y pues que esperamos que en el próximo gobierno también sean tenidos en cuenta. Otra de las evaluaciones que hicimos, que también fue muy importante, es la evaluación de Colombia Mayor, que es ya un tema pensional. Como ustedes saben, la gran mayoría de los colombianos no nos pensionamos. Las personas que se pensionan son en su mayoría de estratos altos, y es, digamos, que uno de los esquemas más regresivos en términos de que no se accede, y que los que acceden además y que pues tienen un apoyo y un subsidio del gobierno, pues son las personas con mejores ingresos. Entonces, nuevamente es un programa social muy importante, es un programa que beneficia a muchas personas. El año antepasado, más o menos 1.5 millones de personas recibía este programa de subsidio para la vejez, y que, digamos, que entra a suplir esa carencia de pensión en la mayoría de nuestra población adulta, y pues que es población vulnerable. Entonces, es un programa que no se había evaluado nunca, es un programa que, como les digo, tiene un impacto bastante grande, bastante amplio, bastante costoso. Entonces, lo que queríamos con esta evaluación era determinar en qué medida se estaban generando impactos o no. Les cuento cómo funciona el programa. El programa es un subsidio que se le da a cada persona, a cada abuelito. Son más o menos 40.000 o 75.000 pesos mensuales, y la idea era ver si eso le estaba sirviendo para generar algún efecto en su calidad de vida, y también determinar si ese subsidio lo manejaba él y lo empoderaban en la familia, o si por el contrario, de pronto otros miembros del hogar usufructuaban ese beneficio y no lo disfrutaba el beneficiario, en términos de que es un beneficio monetario. Entonces, ya les mencioné los datos de pensión. Entonces, era un programa muy importante teniendo en cuenta pues, la población tan vulnerable que estaba expuesta. Entonces, dos resultados principales de esto, y es uno, el tema de focalización. Digamos que la cantidad el universo a atender es mucho más alto que el universo beneficiario, y es un tema básicamente por recursos fiscales. Entonces, una de las preguntas de la evaluación era saber si estaba bien focalizado, saber si
los más vulnerables eran los que estaban recibiendo este subsidio, o por el contrario estaba concentrado en personas menos vulnerables. Entonces estos datos evidencian que los beneficiarios tienen peores condiciones socioeconómicas que los priorizados. Los priorizados son los que pueden entrar al programa pero que están en fila, por así llamarlo, en términos de que no hay capacidad de atención. Entonces están siendo primero atendidos un grupo de beneficiarios y posteriormente los priorizados entrarán a ser parte del programa. Entonces lo que uno ve es que los beneficiarios son los que tienen mayor edad, son los que tienen mayores niveles de pobreza, son los que tienen menores años de educación, y son también los que tienen, digamos, una incidencia en diferentes enfermedades. Entonces esto nos mostró que el programa sí está siendo bien focalizado, y en esa medida pues digamos que se espera que tenga un efecto importante en términos de su calidad de vida. Cuando uno realiza evaluaciones, ahí me vuelvo un poquito a un tema metodológico que es importante, muchas veces se enfrenta a restricciones en términos de los datos. Entonces, acuérdense que una evaluación de impacto lo que uno quiere determinar es qué hubiera pasado con esa intervención si ese mismo individuo no hubiera sido beneficiario de la misma. Es decir, quiero comparar dos grupos, uno que recibió el programa, otro grupo que no lo recibió, pero que eran muy similares y que muy probablemente podrían ser los mismos. Entonces, en la medida que yo logre comparar grupos más homogéneos, pues digamos que el impacto es mucho más puro y es mucho más atribuible a la intervención. ¿Qué es lo que pasa en la vida real? Pues en la vida real uno no puede aleatorizar. Digamos, imagínense ustedes aleatorizando. Es muy difícil aleatorizar, digamos, se puede, pero digamos no a estas escalas. En algunos casos se empezó a aleatorizar, por ejemplo, el tema de la asignación de viviendas. No sé si ustedes se acuerdan que se reunían los beneficiarios, sacaban unas balotas y se ganaban como una rifa. Pero después el programa creció tanto porque es más importante lograr la cobertura, aumentos en cobertura, que pues aleatorizar para hacer una evaluación. Entonces siempre hay criterios de equidad, criterios también de decisiones políticas de ampliar el programa y demás, y de no generar estos mecanismos de aleatorización que serían lo ideal para uno poder hacer evaluaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la práctica? En la práctica uno la mayoría de las veces se enfrenta a métodos cuasi experimentales, que lo que busca es tratar de emparejar y tratar de encontrar personas similares que fueron tratadas o que no fueron tratadas para poder determinar estos efectos causales. Entonces, la mayoría de evaluaciones utilizan los métodos de matching, de emparejamiento, utilizando diferentes metodologías. Eso digamos que ha evolucionado. Lo último es el matching genético, creo que es lo último que se está haciendo, por lo menos en las evaluaciones que estamos contratando, entonces como para hacerlo más robusto, pero digamos que eso tiene muchas debilidades en términos también de poder encontrar algunos efectos. Y lo otro, que de pronto sí es un método mucho más real, por así llamarlo, para cómo funcionan los programas, es el tema de regresión discontinua, y es coger básicamente puntos de corte, documentar muy bien esos puntos de corte y comparar las personas que pasaron raspando versus las que se quedaron raspando por debajo de ese nivel. Entonces, les cuento eso porque Pilo Paga nos permitió hacer eso. Pilo Paga, digamos que desde un comienzo se quiso evaluar, entonces digamos que todo el tema de documentación, todo el tema de los puntajes, la manera en que se asignaba ese puntaje, todo eso quedó obviamente documentado. Entonces digamos que se puede hacer ese tipo o se pudo aplicar ese tipo de metodología para poder encontrar un mejor impacto. En este caso no se hizo este programa, como les digo, lleva ya bastante tiempo, ya creo que lleva más de 10 años. Entonces tratamos de hacer un emparejamiento y digamos que los resultados también en muchos de los casos tienen limitaciones en términos de esa metodología. Entonces digamos que no se pudieron encontrar efectos importantes en muchas variables que queríamos. Entonces eso es para contarles un poco uno cómo interioriza esas restricciones, en términos de que no necesariamente
los programas se adaptan a las evaluaciones, sino que al revés, las evaluaciones tienen que adaptarse a los programas con las diferentes limitaciones que eso tiene. Algunos de los resultados más importantes que se encontraban teniendo en cuenta estas limitaciones. Uno, es que el dinero sí está siendo utilizado por los beneficiarios. La mayoría de los casos son ellos los que toman las decisiones de gasto. Y dos, que eso se está, digamos, teniendo un efecto en términos del uso que se le da al dinero. La mayoría se va en alimentación, se van otros componentes también como gastos personales, un menor porcentaje en términos de gastos sin diversión, servicios públicos y demás, pero digamos que en términos generales el dinero está siendo bien utilizado, que era una de las preguntas que se tenían en términos de lo que estaba pasando con ese subsidio. Y adicionalmente, pues digamos que sí hay un efecto sobre todo en pobreza extrema. Entonces eso es muy interesante porque, como vieron, el recurso es muy bajito, son 40.000, 75.000 pesos, entonces ese recurso no alcanza a ayudarle a los beneficiarios a subir de esa línea de pobreza, pero en lo que es pobreza extrema, y que normalmente pobreza extrema está muy asociado con temas de seguridad alimentaria, sí está teniendo un impacto. Entonces, uno de los temas que se discutió a partir de esta evaluación era en qué medida se podía aumentar el monto del subsidio sin que eso implicara un aumento necesariamente del costo total del programa, incrementando la edad de ingreso, ¿cierto? Porque la edad de ingreso estaba en 65 años, que es una edad relativamente baja. Como vieron, la mayoría de beneficiarios tenían, creo que 70, 71 años. Entonces, ver cómo a través de un rediseño del programa uno podía generar mayor impacto sin afectar la cobertura. Entonces, nuevamente, esto es un ejercicio de plomería, es decir, las evaluaciones nunca van a matar un programa. Yo creo que uno muchas veces cree y sobre todo, por ejemplo, en los debates que estamos viendo ahora, cree que muchas veces la evaluación y la evidencia es lo suficientemente fuerte como para lograr matar uno de estos programas. Y lo que pasa es que nunca los programas son tan malos como para que necesariamente una evaluación genere evidencia y diga que lo mata. En este caso, es una transferencia monetaria, entonces claramente esa transferencia monetaria pues es un recurso que hacen los beneficiarios, y eso algún efecto podría generar. Entonces, normalmente las evaluaciones no le van a dar a uno esa capacidad de matar programas, pero sí en la mayoría de los casos le va a dar la posibilidad de rediseñar programas, y este es un claro ejemplo. Entonces, el dinero está siendo bien invertido, la manera en que se distribuye está bien, se están generando algunos efectos, pero digamos que el monto de subsidio es muy bajo. Entonces, si queremos, y teniendo en cuenta que ya los niveles de pobreza están cada vez más bajos, si queremos generar mayor impacto, tenemos que aumentar ese subsidio y ver cómo se distribuye la torta de una manera más agregada. Entonces, ese es otro ejemplo de cómo la evaluación y lo que hacemos ha servido para mejorar las políticas públicas. Otro tema más cercano a nosotros, el tema de alumbrado público, fue una evaluación que hicimos y que es una evaluación que quería compartirles porque digamos que metodológicamente no es tan rigurosa. Acá no creo que no se corrió ninguna ecuación, aquí no hay una evaluación de impacto, no se quería determinar causalidad. Lo que se quería era recoger información, recoger evidencia de algo que funciona o estaba funcionando como una caja negra. El alumbrado público lo prestan cada uno de los municipios, es decir, es un servicio público local, pero la manera en que se presta es muy diferente. Hay casos como el de Bogotá, que pues tiene una empresa grande tercerizada como es Codensa, pero hay otros casos en los que es el mismo municipio el que lo presta, es el mismo municipio el que hace el mantenimiento. Entonces ahí uno se encuentra de todo. Entonces, básicamente esta evaluación, el titular que queríamos, de la pregunta de investigación que queríamos evidenciar era, bueno, ¿qué está pasando con el alumbrado público? Porque no hay información que nos permita entender cómo está funcionando. Entonces,
Este es un ejemplo, diría yo, del poder de la evidencia, en la manera que, en la medida que haya información, en la medida que sepamos cómo están funcionando las cosas, pues digamos que eso mismo trae sus propias consecuencias, y para eso, pues digamos, no hay necesidad de hacer una evaluación muy rigurosa, sino que simplemente por el hecho de tener información se pueden estar generando cambios importantes. Entonces, lo primero es que la evaluación identificó esa heterogeneidad en la prestación del servicio, pero a su vez, comparando esto con los indicadores de calidad y de cobertura, que más adelante les muestro, digamos que no hubo ninguna correlación en términos de que si el servicio lo presta un municipio directamente, o si lo presta a través de un tercero, necesariamente hay mejores resultados. Entonces, claramente es un servicio bastante disímil, bastante heterogéneo, dependiendo de la extensión de las ciudades, pero que no necesariamente tiene una fórmula mágica, sino que en cada ciudad se puede prestar de una manera eficiente y haciéndolo de diferentes maneras. Sin embargo, esa heterogeneidad sí está asociada con los costos. Está asociada con los costos en términos de lo que es el mantenimiento. Entonces, lo que uno ve es que sí hay una ineficiencia bastante grande en términos de, esta gráfica, por ejemplo, muestra los gastos de mantenimiento, de operación, diferenciando por cada una de las regiones. Entonces, uno sí ve que hay unas regiones cuyo costo de mantenimiento por luminaria es casi 5 veces el que hay en otra región, y pues obviamente si uno lo ve a nivel de municipio, pues también las disparidades son bastante grandes. Entonces sí hay mucha ineficiencia, o lo que mostró esta evaluación es que sí hay mucha ineficiencia en algunos casos en términos de los costos de la operación. Asimismo, hay un proceso en términos de los costos asociados a los procesos de contratación, y en términos a las tarifas que se pagan por esos costos. Entonces, esta es otra evidencia en términos de la cantidad de recursos que se pueden estar perdiendo a través de esta prestación de este servicio, y que también está asociado esa ineficiencia a la falta de información. Muchas ciudades no saben cuántas luminarias tienen, muchas ciudades hacen estimaciones de más o menos cuánta infraestructura tienen. Muchas ciudades tienen únicamente registros históricos de cuando se contrató, pero no se sabe si ese poste está ahí, si esa luminaria está ahí, si todavía está funcionando. Entonces hay una carencia de sistemas de información importante, y eso hace que, pues, si uno no mide las cosas, si uno no tiene un inventario de datos, pues no puede gestionarlo sin información. Entonces esta es una de las causas asociadas a ese problema de prestación. Y otro tema crítico es que tampoco se sabe quién vigila esto. Hay una dispersión en términos de si hay una interventoría, en términos de si hay una vigilancia por parte del municipio. Entonces hay un gran desorden en términos de la manera en que se presta este servicio. Entonces, básicamente esta evaluación sirvió para evidenciar este desorden. La evaluación también desencadenó que la Contraloría General de la Nación desarrollara un proceso de interventoría en los municipios. Normalmente esto no lo vigila la Contraloría, pero dado lo que encontramos, se desembocó eso. Entonces encontramos un desorden, encontramos una dispersión en la manera en que se está trabajando el tema alumbrado, y eso hizo que, como era un tema del gobierno nacional, sino que era un tema de los municipios, eso hizo que la Contraloría entrara, digamos, a ejercer esa función. Digamos que esto en términos prácticos yo creo que sería una de las evaluaciones más exitosas, porque la cantidad de recursos que se pueden ahorrar a través de esto que se desencadenó a partir de esta evaluación es bastante grande. Esto tiene muchos millones y billones de pesos detrás, y depende, digamos, de nuevamente esos ajustes de plomería en términos de ver en cada uno de los casos qué es lo que está funcionando bien, qué es lo que está funcionando mal, y que no es función de nosotros, pero digamos que con la evaluación logramos desencadenar eso. Entonces es otro ejemplo de cómo las evaluaciones de política pública, solo con traer información, solo con poner la lupa
en un tema puede desencadenar una acción alrededor de estos temas. Esta es otra de las evaluaciones que les quería contar, y esta evaluación es una innovación, es una evaluación que por primera vez utilizó Big Data para desarrollar una evaluación de política pública. Normalmente las evaluaciones que les he contado anteriormente funcionan a través de encuestas. Tenemos un marco muestral a partir de la cual se define ese universo a recoger la información, y digamos se hace un levantamiento de encuesta similar a como lo hace el DANE. Sin embargo, pues estas encuestas son costosas, entonces digamos que de cierta manera limitan la cantidad de evaluaciones que podemos hacer todos los años. Esta es una innovación utilizando todo el tema de Big Data, y que seguramente a ustedes les va a tocar enfrentarse en el mercado laboral a estos temas. Y básicamente lo que hace es que permite el procesamiento de una gran cantidad de información de manera automatizada, y que pues eso digamos que ayuda a solucionar un poco el tema de disponibilidad de información. Lo que hizo esta evaluación, que es en realidad una línea base, pero digamos que sí es una radiografía de cómo venían funcionando los planes de ordenamiento territorial en Colombia en los últimos años, fue coger todos esos planes de ordenamiento territorial, tanto municipales como departamentales, y ver en qué medida estaban cumpliendo con los criterios establecidos para su formulación. Entonces, en esta gráfica están estas 6 secciones, son como 6 ítems que todo plan de ordenamiento territorial debe tener, y básicamente lo que hicimos con esta metodología de análisis automatizado de texto fue escanear a través de una máquina todos esos PDFs, todos esos mapas, toda esa información, codificar esa información y generar unos índices que medían qué tan completo está ese plan, uno, y qué tanto cumple con los criterios de calidad establecidos por ese plan. Entonces, básicamente ahí se evidencian en esa gráfica los porcentajes en términos de la calidad y completitud de los planes. Y lo interesante de esto nuevamente es la metodología, que pues por un lado nos permite hacer una evaluación objetiva de estas herramientas tan importantes, pero también nos permite hacerlo de una manera automatizada, eficiente, y que en adelante va a permitir poder tener, digamos, un termómetro en términos de cómo se van formulando los diferentes planes. Asimismo, nos permitió ver cómo funcionaban los consultores regionales que les hacían los planes a los municipios. Entonces, esto es básicamente algo similar a lo que se utiliza para el plagio en los ensayos, y es comparar los diferentes textos para ver qué tanto se parecen, ¿sí? y poder evidenciar en qué medida los diferentes planes de ordenamiento territorial se parecen los unos a los otros. Y ahí básicamente lo que uno encuentra es que buena parte, digamos, de los planes sí son auténticos. Por ejemplo, el 27% sí son auténticos y no se parecen mucho a otros planes, pero uno sí ve algunos, y hay otra gráfica que no traje, ve cómo se reúnen por regiones. Entonces, básicamente ahí lo que uno ve es que hay muchos planes que no los hace el municipio, sino que los hace un mismo consultor y que trabaja para municipios diferentes. Entonces, esto es muy importante, sobre todo para temas de aprobación, temas que eventualmente nos va a permitir monitorear esa calidad, y no únicamente sacar una foto en el tiempo, sino que ver también cómo en la medida en que se está dando esa discusión puede generarse una formulación incompleta o de baja calidad de ese documento. Y otro elemento importante de esta evaluación también es tratar de determinar, bueno, a todos nos hablan del plan de ordenamiento territorial y eso suena a un tema urbanístico, suena a un tema que no necesariamente tiene que ver con política pública, pero lo que nos mostró esta evaluación también con base en esos índices de calidad, en esos índices de completitud, es que los municipios que tienen un mejor POT tienen unos mejores indicadores de desarrollo. Entonces, estas son unas correlaciones, aquí no hay causalidad, digamos, no es una evaluación de impacto, pero lo que uno sí evidencia es que en la medida en que
mejor son los planes de ordenamiento territorial, pues hay una evidencia en términos de sus principales indicadores de desarrollo. Nuevamente es algo que se había dicho, se había hablado, pero no necesariamente había una evidencia que mostrara esa relación entre un buen plan de desarrollo, un plan de ordenamiento territorial, perdón, y estos indicadores sociales. Esta evaluación, que es ya la penúltima que les quería compartir, es de temas ambientales, que es otra de las líneas que también estamos trabajando, que es una evaluación que yo creo que cada vez la agenda va a volverse más hacia este tipo de evaluaciones, de intervenciones, y trata sobre el tema de calidad del aire, contaminación de calidad del aire. Esta evaluación la lanzamos hace poco, se fue a comienzos de este año, y básicamente lo que queríamos con esta evaluación era identificar si las medidas que se estaban tomando en términos de controlar los niveles de contaminación del aire estaban teniendo o no un efecto a través de la diferente regulación que se expidió para tal fin. Uno es, la calidad del aire es muy relativa porque digamos que no es un indicador que uno pueda tener una representatividad amplia como lo es indicadores sociales o indicadores de pobreza, sino que depende de las estaciones de medición. Entonces aquí uno en la séptima con 60 hay una estación móvil de medición, ahí al lado del Tiger, pero en la medida en que uno tenga más mediciones seguramente tienen mayores niveles de contaminación, a comparación de pronto de ciudades que tienen menores niveles de contaminación, pero básicamente está asociado a menores estaciones de medición. Entonces es un indicador complejo, es un indicador que no es fácil de medir, es un indicador que no necesariamente es generalizable. Entonces en este caso la evaluación no fue salir a medir el aire, pues porque eso hubiera sido extremadamente costoso, sino fue utilizar registros administrativos del RUA, que es básicamente la fuente o el registro que tiene el IDEAM para recoger toda esta medición de estas diferentes estaciones. Y teniendo en cuenta esas diferentes mediciones, su ubicación y demás, pues poder establecer una medida objetiva en términos de dónde estaban teniéndose mayores efectos en términos de contaminación del aire. Entonces, nuevamente, como les contaba, la evaluación en este caso no es una evaluación de impacto, no es una evaluación necesariamente rigurosa desde el punto de vista académico, sino que se basó en tratar de ordenar información existente a partir de registros, a partir de entrevistas y demás, y tratar de sacar unas conclusiones importantes alrededor del tema. Entonces, uno de los elementos principales que uno puede ver en estos resultados es que la calidad del aire en el país y en general en las principales ciudades es una calidad del aire que afecta la salud de las personas, puede tener efectos tanto en términos de morbilidad como de mortalidad, pero adicionalmente depende de la vara con la que nos midamos. Entonces nos estábamos midiendo con una norma que es la norma actual, que tiene un nivel mucho más alto en términos de el nivel permitido para la concentración de estas partículas en el aire, versus una medida internacional que tiene una vara, digamos, mucho más alta en términos de que la calidad del aire debe ser más pura y debe tener una concentración menor. En este caso es de 30 microgramos por metro cúbico. Entonces, eso es un primer elemento, y es, dependiendo del termómetro que usemos, pues podemos estar bien o podemos estar mal. Entonces, digamos que esta foto nos muestra cómo ha venido evolucionando el tema, y el único sitio donde, o en las principales ciudades, el único sitio donde se está cumpliendo con esta norma es Pasto. Pero ahí volvemos al tema de medición. En Pasto solo se obtuvo un registro de una estación, mientras que en Medellín hay más de 20. Entonces, depende un poco también de la medición, y no necesariamente ese dato por sí solo puede tener algo asociado. ¿Por qué es importante? Y acá nuevamente entra la economía política. ¿Por qué es importante definir esa medición? Uno diría, el sentido común es, nos tenemos que medir con una vara mucho más alta, la salud es lo más importante,
el estándar de 30 microgramos es el que nos permite garantizar que esos niveles de morbilidad y mortalidad no sean tan altos, porque no nos medimos con eso. ¿Qué pasa? Hay una escala en términos de alertas, y no sé si vieron hace poco, hace un par de semanas en Bogotá se declaró una alerta, un nivel de prevención por calidad del aire. En Medellín se declaró una alerta por 3-4 días, que genera unos costos económicos asociados a esa medida. Genera costos económicos en términos de que, por ejemplo, en Medellín limitaron la movilidad, aumentaron la medida de pico y placa, limitaron la circulación de transporte público. Eso, pues si uno digamos, es una persona que le preocupa el medio ambiente, le preocupa la calidad del aire, pero su ingreso no depende del transporte público, pues no tiene ningún problema. El problema social que se genera es a partir de esas personas que sí, digamos, tienen una relación con estas medidas. En estados de emergencia se pueden tomar medidas en términos de cerrar empresas, de reubicar empresas. Entonces, todas estas medidas tienen un componente económico detrás, que por más que los indicadores nos muestren que esas son las medidas que se pueden tomar, pues tiene que haber una relación de costo-beneficio, sobre todo pensando en, bueno, ¿quién va a asumir el costo de esas medidas en términos de garantizar esa calidad del aire? Colombia ya tomó una decisión muy importante, y esa discusión se dio hace 2 años, hace un año, y ya se bajaron esos niveles. Acá en esta gráfica les muestro los niveles de alerta de 2010 con respecto a los niveles de alerta de 2017, y básicamente lo que pasó la semana pasada o hace unas semanas, tanto en Bogotá como en Medellín, no hubiera pasado si esta norma no se hubiera adoptado. ¿Por qué? Porque los niveles estaban mucho más altos, entonces esos niveles permisibles hubieran sido tolerables. Entonces, esto muestra la efectividad de las normas en términos de que se está generando unos efectos, y que básicamente es un tema de regulación y la efectividad de esta norma. ¿Cuál es la receta para mejorar la calidad del aire? Y es una ecuación bastante sencilla desde el punto de vista económico, pero es supremamente compleja en términos de la economía política que hay detrás. Básicamente hay que favorecer el transporte o la movilidad limpia, y hay que castigar la movilidad contaminante. Entonces, el paso, por ejemplo, de unos sistemas de transporte a través de buses y busetas a unos de transporte masivo, donde son menos viajes y más eficientes, es uno de los criterios fundamentales. Si esos transportes masivos funcionan, como en el caso de Medellín, con energías limpias, pues el efecto obviamente es mucho mayor. Y otro de los elementos asociado a esto es todo el tema de movilidad limpia, que digamos en el caso de Bogotá, por la topografía, es donde más se ha incentivado el uso de la bicicleta y el tema de caminar, mientras que pronto en Cali y en Medellín no se ha dado. Entonces, nuevamente creo que los beneficios son claros en términos de lo que hay que hacer para tener una mejor calidad del aire, pero el problema nuevamente son los costos. Uno de los elementos que más ha contribuido a mejorar la calidad del aire ha sido el tema de mejora de la calidad de los combustibles. Ecopetrol hizo una inversión gigantesca hace unos años, y en esa gráfica se muestra cómo la calidad del diésel mejoró de manera sustancial. A esta ecuación nuevamente lo que le falta es el costo. Entonces la discusión en este momento, por ejemplo, es si se logra una mejor calidad haciendo otra reconversión en las refinerías del país, pero también hay un costo asociado en términos de cambiar el parque automotor que tenemos en este momento. La edad promedio del parque automotor en Colombia con respecto a la región es relativamente alta, y eso hace que si se hace una inversión en mejorar el diésel, no necesariamente ese parque automotor, especialmente el parque automotor de carga, pueda generar esos impactos. Entonces nuevamente uno entra acá en elementos de economía política, como si vale la pena que haya una inversión pública, porque pues, como ustedes saben, Ecopetrol en su mayoría es del gobierno, entonces si vale la pena invertir recursos públicos para mejorar el diésel, si hay una capacidad del parque automotor de reconvertirse,
de si, por ejemplo, la discusión que está habiendo en este momento en términos de Transmilenio y el uso de energías, todos estamos de acuerdo con que los nuevos Transmilenios no deberían tener esos componentes a base de diésel que fueran contaminantes como los que tenemos ahora, pero nadie se ha puesto a discutir eso, cuántos pesos adicionales involucraría o estarían implicados en la tarifa. Digamos, todo lo ambiental cuesta, y la discusión siempre ha estado alrededor en términos de, bueno, cómo distribuir esos costos de una manera eficiente y lograr que la decisión que se tome alrededor del tema sea totalmente costo eficiente. Temas de política pública que también ayudan a esto son los incentivos, generar esquemas diferenciados para la importación de vehículos eléctricos a gases o híbridos. Esto, digamos, que tuvo problemas en términos de la comunicación de la medida, y digamos que todo lo que se quería incentivar no necesariamente se logró. Por ejemplo, se exoneraron de impuestos todos los carros eléctricos, pero las plantas donde se conectan los vehículos para cargarse seguían grabados. Entonces, digamos que la evaluación y también pues la política se ha ido adaptando, y a partir, digamos, de esa evidencia pues ha generado los incentivos para que se empiecen a dar estas transformaciones. Entonces, este es otro ejemplo en los que la evidencia no es suficiente. No es suficiente decir este es el problema, en estándares internacionales esta debería ser la medición, porque hay un tema de economía política que de pronto ya trasciende a nosotros los economistas en términos de ver cómo se soluciona. Bueno, este es otro elemento que trabajamos allá y que también quería compartirles. Ha sido un elemento muy controversial, y es la medida de lo que mal se denomina la felicidad. Entonces, no es sino que un gobierno empiece a hablar de felicidad para que genere cualquier cantidad de reacciones, pues teniendo en cuenta que es un tema que de pronto en medios está un poco trivializado. El bienestar subjetivo, o como les decía, lo mal llamado felicidad, es una evolución de las medidas de bienestar. Desde la década de los 20 veníamos con unas mediciones basadas en ingresos, como lo es el PIB per cápita. Posteriormente empezaron a tener unas mediciones más integrales, como el índice de pobreza multidimensional, el índice de desarrollo humano, y los países en desarrollo están teniendo este tipo de mediciones asociadas con mediciones de bienestar subjetivo. Nosotros tomamos como referencia las mediciones que hace la OCDE. Ese, digamos, que es como nuestro benchmark en términos de tener la posibilidad de tener mediciones comparadas. Y más allá de las mediciones, estos son los resultados que nos muestran que tenemos unos niveles relativamente altos comparados con países de la OECD. Lo que empezamos fue a tratar de entender esto que nos decía en términos de política pública. Entonces, esto ha sido un tema que casi me cuesta el puesto, literalmente, cuando el anterior director salió a presentarlo, y bueno, se generó un ambiente mediático un poco negativo, y a pesar de eso, digamos que yo he insistido mucho en seguir estudiando este tema, y ahora estamos haciéndolo desde un enfoque mucho más académico. Hemos hecho unos foros en algunas universidades, porque creo que es un tema incómodo para hablar, como les decía, desde el gobierno, pero que es un tema muy importante en términos de medición, y sobre todo pensando en que nosotros ya somos un país de renta media alta, con una clase media creciente, con unos niveles de pobreza cada vez más bajos, y esto es algo que va a estar, diría yo, en la agenda hacia el futuro, y es ver cómo, a pesar de que el gobierno cumple con su tarea en teoría, cómo las personas tienen trabajo, cómo las personas tienen educación, hay cosas que simplemente en su bienestar de manera integral no están bien. Entonces, esto empezó a darse en los países en desarrollo, que tenían unas tasas de suicidio, por ejemplo, muy altas, a pesar pues, de que la población tenía todo lo que requería alrededor de estos temas. Entonces, la tarea en la que nos pusimos en el último año fue empezar a entender esto, qué es lo que hace que una persona tenga mayores niveles de bienestar subjetivo.
hicimos un ejercicio, bueno, no voy a entrar en detalle en el modelo, en la página que les mencioné, ahí están estos dos papers que hicimos, pero digamos que lo que vimos es que hay unos elementos que son totalmente individuales de la persona, en los cuales, digamos, la política pública no tiene nada que ver, que hace que una persona se sienta mejor o peor en términos de su bienestar subjetivo, mientras que hay otros temas que sí son relevantes para la política pública. Entonces, les doy varios ejemplos. Uno de los elementos que más tiene que ver con estos temas es la relación de esa persona con su entorno, en términos de el nivel de vida de sus pares, en términos de si es un entorno saludable y la persona tiene buen estado de salud, en términos de contar con conocidos y vecinos y una vida familiar, digamos, sana. Esos elementos tienen un componente importante en términos de cómo nos sentimos nosotros. Otros elementos que tienen que ver con temas subjetivos es si a uno le importa, si la plata le trae a uno mayor bienestar subjetivo o si es como me siento yo con esos recursos. Entonces, comparando las dos mediciones en términos del ingreso, por ejemplo, el ingreso superior a 2 millones versus el hecho de considerarse pobre, hacen que esos niveles también, digamos, tengan una diferencia en términos de los niveles de bienestar subjetivo. Entonces, en esta gráfica, ese porcentaje que se muestra ahí es la probabilidad de aumentar esos niveles, y de arriba hacia abajo están listados los elementos que más tienen que ver con esto. Entonces, desde la política pública, básicamente el tema de trabajo formal es uno de los temas más importantes para estos niveles de bienestar subjetivo. El tema de acceso a la salud, especialmente para enfermedades mentales y discapacidad, y todo el tema de seguridad, digamos que son los tres elementos claves asociados con estas mediciones. También hicimos un ejercicio también de evaluación de impacto, y es ver cómo los programas de política social pueden generar mayores impactos en esos niveles de satisfacción con la vida. Y uno lo que puede ver es que hay programas como Jóvenes en Acción, que son programas, digamos, aspiracionales en términos de abrir oportunidades a los jóvenes, y hay otros programas que de pronto están más tradicionales, como es el tema de transferencias condicionadas, de Familias en Acción, o los programas de educación, y esos pueden tener también unos impactos que no son esperados. Es decir, los programas no se diseñan pensando en aumentar la satisfacción con la vida, en aumentar la satisfacción con los diferentes dominios, sino que se piensan para disminuir la pobreza, para generar mayores ingresos y mayores oportunidades de desarrollo. Entonces, son elementos importantes que las evaluaciones de política pública deben tener. Ya para terminar y para dejar ahí un espacio de preguntas, les voy a mostrar esta última evaluación, que es uno de los pocos casos en los que logramos aleatorizar para hacer una evaluación de impacto robusta, y que yo creo que el éxito de esto es que dejamos de pensar en hacer evaluaciones de pronto de grandes programas y nos concentramos en hacer evaluaciones de cosas relativamente pequeñas, por así llamarlo. Entonces, hay un programa que se llama el programa BEPS, que es un programa de ahorro para la vejez, en la que personas que no necesariamente son formales, es decir, no necesariamente aportan a pensión, pueden ahorrar en una cuenta individual que les permita ir generando un ahorro para su vejez, y el gobierno pues le da un incentivo adicional, un subsidio adicional frente a ese ahorro. Entonces, básicamente lo que ha pasado es que este programa ha sido muy efectivo para atraer nuevos afiliados, pero no ha sido tan efectivo para que esos afiliados ahorren y lo hagan de una manera frecuente. ¿Qué quiere decir? Que somos muy buenos para difundir el programa, para firmar el contrato y demás, pero son pocos las personas que realmente están ahorrando de una manera recurrente. Entonces, en la medida en que si solo se inscriben, pues esa bolsa no crece, pues digamos que el programa no está logrando su propósito. Entonces, una de las tareas fue cómo hacemos para aumentar
esos niveles de ahorro, tanto en monto como en frecuencia. Entonces, por esa época, Colpensiones, que es el que realiza este programa, estaba haciendo una estrategia como de sorteos, iban a empezar a hacer unos sorteos en términos de promocionar este programa. Y además se había creado una figura de tener unos microseguros para personas que ahorraban, digamos, de una manera mucho más recurrente. Entonces empezamos a ver la manera de hacer una evaluación. Esta evaluación básicamente incluye elementos de teoría del comportamiento y básicamente lo que quería era tratar de probar diferentes mecanismos de comunicación de la estrategia para ver en qué medida era mucho más efectiva para que las personas que ahorraban lo hicieran de una manera más frecuente y las personas que no ahorraban lo empezaran a hacer por primera vez. Entonces se diseñaron diferentes mensajes, diferentes mensajes de comunicar esto y se trataron, digamos, que dos tipos de tratamiento. Uno, todo esto era a través de mensajes de texto que se les enviaba a los usuarios para recordarles. Uno, es todo el tema de recordarle la importancia de las rifas y dos, recordarle la importancia del programa y del subsidio asociado al programa. Entonces, con base en la aleatorización que se hizo y con base, digamos, en los registros, nuevamente acá el tema de uso de registros administrativos es muy importante, porque digamos que Colpensiones pues tiene todo el registro de los afiliados, pero además tiene todo el detalle en términos de cuándo consigna, cuánto consigna y demás. Entonces es muy importante el manejo de la información y ordenar esa información para poder hacer evaluaciones. Y gracias a eso pues pudimos encontrar estos impactos. Entonces ahí básicamente lo que evidenciamos es que las personas que simplemente se les manda el recordatorio, pues digamos que no necesariamente se le detectaron efectos. Las personas que se les enviaba la información con los incentivos, digamos que sí generó un cambio de comportamiento y eso hizo pues que se aumentara tanto los números de depósitos como el monto ahorrado, y los que mezclaron las dos cosas tuvieron un efecto mayor. Entonces es muy importante porque muchas veces desde la política pública uno cree que los beneficiarios saben todo lo que tienen derecho y no se generan como esos elementos adicionales en términos de incentivos para que los programas sean mucho más efectivos. Entonces esta evaluación mostró que esos elementos de comunicación y de comportamiento son importantes y que en cierta manera pueden aumentar la efectividad del programa. Y para los no ahorradores, porque también había un grupo de personas que se inscribían y que nunca ahorraron, simplemente llenaban la inscripción pero nunca ahorraban, también la probabilidad de ahorrar por primera vez aumentó, el número comparando con los primeros ahorradores, los montos como los números de depósito también fueron muy positivos, y eso básicamente le mostró a Colpensiones que con una intervención pequeña, con una estrategia diferenciada de transmitir ese mensaje y transmitir los beneficios, pues digamos que tenía la oportunidad de aumentar el impacto del programa. Entonces, bueno, ya para terminar, como ven, mi trabajo es muy diverso, hago de todo un poco, he aprendido mucho de lo que se ha hecho en este gobierno, he aprendido mucho de las políticas públicas, he aprendido que, como les decía al comienzo, esto no es un ejercicio lineal, digamos que uno debe adaptarse a ese contexto del sector público, a ese contexto de los diferentes programas de una manera flexible. No siempre un paper es la mejor manera de lograr lo que uno quiere. Muchas veces con una encuesta o incluso con una estimación que de pronto metodológicamente no es tan robusta o que digamos no tiene un fundamento económico tan robusto detrás, se pueden generar mejores resultados. Entonces, eso es importante. También digamos que he sido testigo como de lo que llamo el poder de la evidencia. Los datos realmente han logrado generar cambios. Yo no sé si ustedes supieron de un estudio que, bueno, por tiempo no lo mostré, un estudio que hicimos de pérdida y desperdicio de alimentos, que calculamos cuánta comida se botaba en Colombia, el
cálculo nos dio 9.8 millones de toneladas, que es básicamente lo que consume Bogotá en un año. Y solo con ese dato se generó un proyecto de ley en el Congreso, muchos restaurantes empezaron a generar campañas, hubo unos individuales que estuvo circulando y unos nuevos platos que aprovechaban la comida que antes se desperdiciaba como una manera de empezar a generar conciencia. Digamos que ese es solo un ejemplo de cómo uno en una posición pública, en una posición de mucha responsabilidad, pero también con mucha capacidad de incidir, puede ayudar a que las cosas se hagan mucho mejor simplemente a partir de la evidencia. Sin embargo, pues restricciones ya les conté todas las que habían, pero esto en última, digamos que lo más importante es sentir como esa responsabilidad, sentir una vocación por lo público. Yo cada vez, mis compañeros la mayoría terminaron donde yo iba a terminar, en el sector financiero. No sé por qué en la universidad poco nos inclinamos hacia lo público. Digamos que hay otras universidades, o al menos en la carrera de economía, que más sacan economistas hacia lo público. Eso es algo como que siempre me lo he preguntado, dado que el nivel es muy similar y el enfoque también es similar. ¿Por qué esa vocación, digamos, no le damos esa oportunidad de desarrollarse? Entonces creo que también eso es importante. Es importante tener esa vocación porque pues, ser servidor público tiene también un costo de oportunidad grande, una responsabilidad grande, y en últimas, pues si uno no sale con esa vocación que creo que se desarrolla en las aulas y que pues en mi caso se desarrolló en Barrancabermeja en ese semestre que estuve allá conociendo la realidad del país, pues simplemente esto no cala. Eso era. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar acá. Fue interesante preparar esta presentación y espero les haya parecido interesante. Muchas gracias. Bueno, hay espacio para 2 preguntas. No sé quién está interesado en preguntar. Anímense. Yo tengo una pregunta para Felipe, ya que nuestros queridos estudiantes no se atreven, están un poco tímidos. Yo sé que es tarde, pero bueno, primero dar las gracias a Felipe por darnos esta charla. En realidad, el objetivo, como ustedes saben, es conocer qué hacemos los economistas fuera de aquí. No solamente sus profesores son los únicos economistas, hay muchos más economistas en el mundo real. Por obvias razones, voy a preguntar algo sobre aleatorización. Yo dicto economía experimental y del comportamiento, entonces para nosotros y para muchos de los estudiantes que están acá, pues entendemos como la importancia de tener la oportunidad de aleatorizar en términos de ser capaces de dar, de reconocer una relación causal entre algo y su efecto, por supuesto. Si bien es un tema que ha venido creciendo, es una metodología que ha venido creciendo incluso en el sector público, en muchos otros países. Allí en Colombia, pues como el ejemplo que diste de BEPS, funciona, y por eso metí la cucharada cuando tú dijiste que aleatorizar no siempre se podía, no siempre, sí se puede muchas veces. Y el punto es un tema de economía política y de voluntad o de oportunidad, ¿no? Y mi pregunta va encaminada a justamente eso, porque no mejor, que muchas veces las evaluaciones de impacto se piensan incluso después de haber diseñado la intervención. Entonces, desde tu experiencia reciente en los últimos años en esta parte de evaluación de políticas públicas, ¿cuál crees tú que es la principal limitación en justamente eso, en por qué no se hacen más evaluaciones aleatorizadas, por qué no se hacen más evaluaciones controladas, dado que se sabe que en términos metodológicos por lo menos funcionan mejor o son capaces de establecer una relación causal entre lo que uno quiere, entre lo que uno está invirtiendo como sector público y los impactos que se esperan obtener de ese programa de intervención? Sí, yo creo que hay 2 cosas. Uno es que tú ya lo dijiste, el tema de oportunidad. Digamos que para poder pensar en hacer una evaluación,
y que el programa se adapte a esa evaluación, hay que llegar en el momento indicado, porque digamos que evaluadores, como les decía, somos pocos, los ejecutores están pensando en diseñar, contratar, arrancar y no tienen, digamos, la capacidad de parar en el tiempo con ese afán de ejecución y decir, bueno, es importante evaluar esto desde un comienzo. Entonces, la mayoría de implementadores no están pensando en la evaluación, entonces es muy importante que nosotros los evaluadores lleguemos en un momento adecuado para que haya esa oportunidad de aleatorizar. Y lo segundo, yo diría que es un dilema moral. Un dilema moral porque en planeación hicimos, no les voy a dar el detalle de la evaluación, pero queríamos hacer uno de los programas en planeación, queríamos aleatorizarlo, queríamos pues tener una evaluación de impacto rigurosa. Se hizo la aleatorización, se habló con el equipo implementador, la aleatorización era por municipio, el programa arrancó, pero después de que arrancó hubo una demanda de municipios control por ser tratados. Entonces, digamos que digo que es un dilema moral porque digamos uno no puede privar bajo un aspecto de pronto académico de rigurosidad del acceso a un programa simplemente pues porque usted estuvo de malas y cayó en el grupo de control y no en el tratamiento. Entonces, eso creo que tiene muchas restricciones para el programa, es decir, para decir a este le doy, a este no le doy. En la medida en que uno baja lo micro, nuevamente con el cuento del promedio, en la medida en que uno empieza a ver de pronto ajustes pequeños, no tanto en la manera en cómo se diseña el programa, sino cómo se implementa, esa es la autorización, digamos que es mucho más factible. Y el trigger ahí para que una entidad quiera aleatorizar es que vean los beneficios de hacerlo. No únicamente que vean es que no es que el paper queda mejor así, no. Entonces lo de Corpensiones es un ejemplo clarísimo. O sea, ellos necesitaban aumentar la cantidad de ahorro en frecuencia y en montos. Y la evaluación les iba a decir a ellos cómo hacerlo, cuáles de las estrategias iban haciendo. Entonces yo creo que es una mezcla de eso, de oportunidad, de no pensar de pronto en un tema tan macro y volverlo más micro y de generar unos incentivos asociados para implementarlo. Si alguien tiene alguna otra pregunta. Sí. Muchas gracias. Tengo una duda de un paper de Sergio Andrés Arango, un profesor de acá. Dice en el abstract de su paper que usando un modelo de diferencias en diferencias encuentra que los colegios, esto es con respecto a Serpilopac, encuentra que los colegios que tenían al menos un beneficiario aumentan su puntaje en matemáticas en 0.06 desviaciones estándar. En lectura el efecto fue negativo, tener al menos un beneficiario significó una disminución de 0.12 desviaciones estándar en el puntaje global de la prueba. El efecto también es negativo y cercano a cero. Hasta donde yo interpreto, eso quiere decir que pese a que las personas que se presenten, que pasan a ser pilopagas, no generan un incentivo lo suficientemente fuerte en sus compañeros para estudiar, o que las herramientas no las encuentran para mejorar sus estudios debido a eso. ¿Cómo solucionar ese problema? Sí, pues no conocía el paper, sí, de hecho si me puede pasar si HBR para verlo. Pero digamos dos cosas así como de lo que usted acaba de decir, dos reacciones. Uno es que digamos que ese sería como un impacto en un spillover del programa, ¿cierto? Porque digamos, el programa no hizo para que eso generara. De hecho, la intervención es por fuera de la institución educativa y es un tema, digamos, de beneficiario de acceso a la universidad. Sin embargo, pues, uno de los elementos que sí veíamos era, en términos de aumentar el puntaje por los incentivos que se generaban, pero era más un tema individual, un tema a nivel de institución. Ahí mi comentario, y que es otra cosa que también no les conté por tiempo, es que todas las evaluaciones, y eso es muy importante, todas las evaluaciones tienen un componente cualitativo. Muchas veces el dato sobre todo con los métodos cuantitativos, pues el dato lo puede dejar como lo dejó a usted, esos dos datos. ¿Qué está haciendo que aumente el puntaje en matemáticas, pero en otra área no?
Entonces, por eso es muy importante el tema cualitativo, todo el tema de métodos mixtos también, si lo ven en sus clases, gasten el tiempo, porque es muy importante cómo combinar ese enfoque cuantitativo que tenemos los economistas con un enfoque un poco más sociológico, más antropológico de lo cualitativo para entender eso. Entonces sería bueno, pues no conozco el paper, pero sería bueno ver si tiene un componente así. De pronto, digamos, ahí está la respuesta en términos de por qué se están generando esos efectos. Muchas gracias a todos por su participación y por supuesto a Felipe por su presentación y darnos a conocer un poquito mejor de lo que se hace.